Hola, mis estimados videoyentes. Ahora sí que me tomé un buen rato sin venir a grabar algo para ustedes. No sé, en realidad los acontecimientos de fin de año, no solo en mi vida personal, sino creo que en la vida global y nacional y de esta ciudad, de la Ciudad de México, pues me han distraído, me han ocupado, digamos, intelectualmente, emocionalmente, en otras cosas, ¿no? Este, y bueno, al final de cuentas, lo último que ha venido sucediendo, digamos en las últimas 3 semanas, pues han sido cosas que me parece muy, más que importante, interesante, ¿no? De tratarlo por aquí con ustedes, para ustedes. Me refiero básicamente a las dos marchas que se realizaron aquí en la Ciudad de México. Una convocada por la derecha, que decían que era una convocatoria ciudadana, cuando en realidad fue una convocatoria de los partidos políticos de derecha, ¿no? De la oposición en general, lo que es el PAN, el PRI, básicamente. Y claro, sus adeptos, ¿no? Pues sí, son muchos adeptos. Pero la siguiente marcha, la que convocó Andrés Manuel López Obrador, fue una marcha sí convocada desde el poder presidencial, sí impulsada por el partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que son los partidos aliados del partido en el poder, Morena. Y bueno, que la verdad, por más que quieran los comentaristas, los comentócratas que les dicen, ¿no? Los opinólogos, es decir, los redactores de los medios de comunicación, sobre todo de los impresos, periódicos, revistas, pero también de la radio y de la televisión, pues ellos han tratado de equiparar ambas marchas, ¿no? Y atacan a la marcha de López Obrador, a la marcha de la Cuarta Transformación, en apoyo a la Cuarta Transformación, pues la han acusado, en primer lugar, de que fue más o menos del mismo tamaño que la otra, y nada que ver. Quienes se den una vueltecita por los videos, por las fotografías, verán que la marcha de la Cuarta Transformación fue una marcha que, híjole, yo creo que fue como 10 veces más grande que la de la oposición, ¿no? Un cálculo más o menos conservador, me parece, moderado, que viene de las autoridades de la Ciudad de México, habla de que en la marcha de la Cuarta Transformación hubo 1.200.000 participantes. Nada más en la Ciudad de México. Tengan en cuenta que hubo también marchas en varias ciudades de la República e incluso en ciudades de la Unión Americana, en Nueva York, por ejemplo. Y hubo gente que vino a la Ciudad de México, incluso de Alaska. Yo vi la entrevista que le hacen muy rápidamente a un mexicano que radica en Alaska y que vino a la marcha, ¿no? Evidentemente esto no lo sufragó el gobierno federal, no lo sufragó el partido Morena, y si hubiera sido así, yo les pregunto, ¿no les parece que es suficiente mérito haber acarreado a 1.200.000 personas aquí en la ciudad, más otros miles, no sé si decenas de miles, en otras ciudades, incluyendo en ciudades extranjeras? Por supuesto que no. Yo estoy convencido de que el régimen actual, el gobierno federal en México, así como el gobierno de la Ciudad de México, tienen un apoyo mayoritario entre la población. Y no es porque sean clientelares, sino que por primera vez, híjole, yo creo que desde por lo menos la Revolución Mexicana, estoy hablando de 1910,
hace más de 100 años. Por primera vez, las grandes masas de la población, que son población depauperada, empobrecida, oprimida, ofendida, subyugada, empiezan a encontrar varios alicientes para estar congraciados con el grupo en el poder. 1. Apoyos económicos que nunca se han dado, que claro, la derecha los ve como dádivas porque ellos piensan que en su individualismo egocéntrico, acusan de egocentrista a López Obrador, cuando en realidad los egocéntricos son ellos y le exigen a todo el mundo que ser egocéntrico. No solo egocéntrico, egoísta, ¿no? Individualista, pues, ¿no? Pues a nivel individual. Bueno, ¿y por qué se les da la pensión a los viejitos? Yo cobro la pensión de López Obrador. Cumplí 65 años este enero pasado, bueno, ya voy a cumplir 66 el día 30 de enero, pero ya le estoy cobrando, ¿no? Y aparte sí estoy jubilado, porque yo trabajé en el gobierno federal durante más de casi 40 años, pues, ¿no? 36, 37 años, algo así. Bueno, la estoy recibiendo. Las personas con discapacidad, si no es directamente para ellos, es para su familia, para que se ayuden en los gastos que implica la atención a una persona con discapacidad. Claro, hay discapacidades terribles, muy severas, que pues no hay dinero que alcance, no le solucionan el problema ni a la persona ni a su familia, pero les ayuda en algo, ¿no? Becas para prácticamente todo el estudiantado, ¿no? Hay becas para preescolar, para primaria, para secundaria, para educación media superior, para educación superior. Son millones de becas. Y por otro lado, más en términos subjetivos, en términos emocionales, por supuesto que la gente está muy emocionada y muy satisfecha porque por primera vez en la historia se ha mantenido no una narrativa, yo no le llamo narrativa, yo le llamo discurso, un discurso político que reivindica a las clases antes y todavía oprimidas. Son oprimidas por la situación estructural del sistema capitalista dependiente que somos en México, ¿no? Sin embargo, el orgullo de ser mexicano y el orgullo por lo popular, es decir, por lo que viene de las clases subalternas, de las clases dominadas, lo que viene del campesinado, de la población indígena, de la gente pobre de las ciudades, es reivindicado de alguna manera por el grupo en el poder y particularmente por López Obrador en las mañaneras. Esto explica por qué ese 1.200.000 personas que marcharon en la Ciudad de México, que no fue un mitin como dijo Kenia López Rabadán, o sea, no fue en un mitin, fue en una marcha, ¿no? Que precedió al informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno de López Obrador. Fue una fiesta, la gente estaba contenta, la gente estaba alegre, hubo generosidad, supe de michoacanos que llevaron casos de carnitas y estaban repartiendo carnitas gratis, tacos de carnitas para los que marchaban, así como hubo personas que llevaron pan para los que marchan. Es decir, la gente mostró su solidaridad. Cuando yo era estudiante, hace ya montones de años, hice un trabajo sobre la cultura popular en México y me tocó contrastar la cultura popular contra la cultura de élite. Y según lo que yo leí y lo que yo investigué ya en campo, me di cuenta que la cultura popular, es decir, los sistemas simbólicos de las clases subalternas o clases oprimidas, generan valores de solidaridad. Claro,
ayúdame, te ayudo, lo hacemos juntos, somos grupos, somos familia, somos comunidad, somos pueblo, y no hay competencia, o la competencia entre los individuos o entre las familias se reduce al mínimo, no así en la cultura de élite. La cultura de élite habla de una apropiación individual de los elementos culturales y de una expresión individual también de los elementos culturales. Entonces se generan en la cultura de élite valores individualistas, no valores colectivos. Por eso la conciencia social colectivista arraiga más fácilmente entre las clases subalternas, entre la gente pobre, pues, que entre la gente rica, ¿no? La gente rica, yo estuve enamorado en mis años adolescentes de una mujer muy bella, de una familia acaudalada del estado de Tabasco. Digo que era acaudalada porque pues, tenían a sus 2 hijas viviendo aquí en la Ciudad de México, le alquilaban, la familia pagaba el alquiler de 2 departamentos en la colonia del Valle, que es una de las colonias más caras de la Ciudad de México, y tenían 2, ¿no? Y no les pesaba, y ambas tenían su carrito y se vestían muy bien y viajaban, ¿no? Entonces una de ellas, que era socióloga, estábamos entrando a una comida y de repente empieza a decir, vive el individualismo, abajo el colectivismo, abajo lo comunitario, abajo lo social. Yo ahí me empecé a desenamorar de ella. Por supuesto que tuvimos, no una discusión porque ella tenía realmente pocos argumentos frente a mí. Entonces yo le dije, pues, ¿qué te pasa? ¿No te has dado cuenta que el individuo es la síntesis de sus relaciones sociales? Es decir, el individuo es producto, la individualidad es producto de la sociabilidad. Por supuesto que le mencioné autores, ¿no? Que tratan esto y que creo que la antropología y la sociología han dejado muy claramente establecido esta certeza. El individuo es, decía Marx, la síntesis de sus relaciones sociales. La palabra persona viene de máscara. ¿Por qué? Porque nos ponemos una máscara cuando tratamos con uno y nos ponemos otra máscara cuando tratamos con otro, ¿no? No somos los mismos cuando viajamos en el transporte colectivo, por decir algo, que cuando andamos en nuestro coche cómodo, ¿no? Vean, a lo mejor sí el sistema de transporte colectivo es difícil, te pueden agredir, te pueden robar, ¿no? Pero en tu coche vas en la comodidad, ¿no? Oyendo todo tu estéreo, con tu aire acondicionado, tu calefacción, según lo que se requiera, ¿no? Y además, pues, un poco pavoneándote ante los demás propietarios de automóviles, porque tú traes un automóvil que a ti te place, que a ti te gusta mucho y que seguramente te costó varias decenas de miles de pesos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un cerrón, cuando hay una mala maniobra de alguien que pone en riesgo, si hay un choque, ¿no? Pongo este ejemplo y voy a poner otro para demostrar o para argumentar, más que demostrar, argumentar, porque digo yo, como dicen muchos antropólogos, que la cultura popular sí genera valores de solidaridad colectiva y la cultura de élite genera valores de individualismo competitivo. Hay que competir, hay que tener más que el otro, ¿no? Y ahora que viene la Navidad, pues yo ya filmé por ahí un video donde también expongo, o sea, a mí me choca la Navidad porque de alguna manera también pone la Navidad en la clase social a la que pertenezco, al estrato socioeconómico al que pertenezco, que creo que estoy en los estratos medios acomodados, medios altos o semialtos, ¿no? Es decir, vivo bien, ¿no? Entonces veo a mis vecinos, sí, mis vecinos en el edificio donde vivo, donde está mi departamento, en la calle, también vivo en la colonia del Valle, y ahí
pues me doy cuenta de que hay un individualismo brutal, brutal. También viví en la colonia Sifón, cuando era prácticamente una colonia semirural. Bueno, allí era la solidaridad, ¿qué les digo yo? Había pocas familias que tenían televisión, cuando yo era muy niño. Bueno, pues no faltaba, y mis padres lo hicieron también cuando adquirieron una televisión, de permitir la entrada de gran cantidad de amiguitos nuestros, de papás de nuestros amiguitos, para ver determinados programas, partidos de fútbol, el desfile militar. Y había solidaridad, ¿no? Lo pueden ver en las vecindades, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México se le llama vecindad a un conjunto de viviendas que están generalmente en una planta nada más, y todos son vecinos, ¿no? Como el Chavo del Ocho. Creo que todos conocen el Chavo del Ocho, y si no, muchos lo conocerán. Pero ahí está reflejado. O en el Mimín Pinguín. Pingüín le decíamos, ¿no? Ahí están los valores de solidaridad. Todos se llevan con todos. Claro, ¿pelean? Sí, pelean. ¿Se enamoran? Sí, se enamoran. ¿Hay violencia entre ellos? Muchas veces hay violencia entre ellos. ¿Hay abusos sexuales? Sí, pero también los hay en las clases altas. Pero aquí el asunto es que el sentimiento de colectividad, de procurar el beneficio colectivo, no nada más el beneficio individual, es mucho más marcado en las clases populares que en las clases altas, las clases de élite, ¿no? Uno de los casos que estudié, cuando hice mi trabajo sobre la cultura popular, había que hacer una investigación también empírica, y se me ocurrió hacerla en los comederos. ¿Por qué? Porque la comida no solo es un acto para nutrirse, no solo es un acto para disfrutar los sabores, ¿no? También es un acto de convivencia. Yo creo que es uno de los principales actos de convivencia que tiene el ser humano en el mundo entero y en toda la historia. Ajá. Es uno de los actos que te permiten conservar la vida, y lo haces en colectivo, ¿no? Alguien cocina o alguienes cocinan, contribuyen a la preparación de los guisos, ¿no? Y generalmente se come en conjunto, se come junto con otros, ¿no? Bueno, a mí se me ocurrió comparar los restaurantes de muy alto nivel con los comederos más populares. Ahí les va bien rápido. En un restaurante de alto nivel suele haber, ¿cómo se llaman? Apartados, ¿no? Hay una mesa con todo su servicio en un espacio cerrado, ¿no? Y ahí se mete 3, 4, una familia, y se sientan muchas veces en sillas que tienen respaldos altos, y también descansabrazos, ¿sí? Cada quien tiene su servicio, ¿no? Sus cubiertos, mientras más nice, mientras más alto sea, más cubiertos se usa para un solo usuario, ¿sí? Yo estuve varias veces en algunos restaurantes donde tenía yo en una silla de este tipo sillón, ¿no? Y un mesero a cada lado, que no te dejaban ni mover, ¿no? Si yo estiraba la mano para alcanzar el salero, por decir algo, pues el tipo como que me adivinaba, y ¡tum! Inmediatamente el mesero tomaba el salero y me lo ponía enfrente, ¿no? Si quería ir al baño y hacía el esfuerzo por levantarme, luego, me jalaban la silla, y ya solo les faltaba llevarme del baño y acompañarme para hacer mis deyecciones, ¿no? Pero así era. En cambio, en los mercados, por ejemplo, los mercados populares, todos los cubiertos están en un vaso, ¿no? Y ahí pues, cada quien agarra lo que necesita, su cuchara, su tenedor, su cuchillo, ¿no? No más.
y pues lo va agarrando, ¿no? Igual el servilletero, los servilleteros son colectivos, no es una servilleta que se amarra aquí, con la que te limpias así con mucha suavidad la boca, ¿no? No, no es así. Y el mobiliario, ¿en qué te sientas? En una tabla. En una tabla y te sientas junto al mecánico, junto a la comadre, junto al panadero, enfrente del jardinero, enfrente del locatario, ¿no? Entonces, las pláticas, las charlas se dan naturalmente entre gente que muchas veces ni se conoce, pero ya están platicando, ¿no? Ya están comunicando. Esto es importante, ¿no? Entonces, si ustedes comparan los comederos populares con los comederos de élite, van a ver cómo sí es cierto. Los dormitorios. No es lo mismo ir a un hostel o un hostal, porque compartes la habitación con varios y se comparte unos pocos baños, sobre todo para el aseo, ¿no? Y claro, para orinar o defecar, ¿no? Pero es compartido por muchos. Y claro, es un precio barato. En cambio, los hoteles de 5, 6, 7 estrellas te pueden alquilar una suite presidencial que te cuesta miles de pesos la noche y estás tú con tu acompañante o tus acompañantes, que suelen ser grupos muy pequeños cuando son grupos, ¿qué les digo yo? 3, 4, 5, ¿no? En una enorme suite, cada una con su recámara, ¿no? Yo conocí una suite de 4 recámaras, 2 baños, en un hotel en Cancún. Carísimo. Te distancias, ¿no? Vives a tus anchas. Bueno, estos elementos, por ejemplo, son de las cosas que están en el fondo de esta aparente polarización que hay en la ciudad, en el país. ¿Por qué digo aparente polarización? Porque no es peor que la polarización que ya existía, que existe en todas las sociedades capitalistas, porque hay unos cuantos que concentran mucha riqueza y muchas comodidades, y hay un montón de gente que produce, que hace, que fabrica, que cultiva los satisfactores también de la alta sociedad. Ajá. Y también los de ellos, ¿no? Pero son un montón de gente. ¿Ahí hay una polarización? Pues de alguna manera sí, porque están en los dos polos, ¿no? En este caso se pueden ver en vertical, ¿no? Los dos polos de la situación socioeconómica. Ahora, lo que está cambiando es que parece ser que lo que ocurrió en las guerras, revoluciones del siglo XIX y en la Revolución Mexicana de 1910 y sus secuelas, es que otra vez las clases populares están cobrando conciencia de su situación y están tratando de reivindicarse. Y no lo están haciendo arrebatando, explotando, como lo hacía Villa, ¿no? Llegaba a una hacienda, apresaba al hacendado, le expropiaba la hacienda, se la daba a los peones, a los sirvientes, ¿no? Y al otro lo llevaba a su cárcel, ¿no? O de plano lo fusilaba, ¿no? No es así. Ahora, esto es un experimento históricamente raro, ¿no? No sucede mucho, que es desde el gobierno, desde la cúpula del gobierno, que se está impulsando la concientización de esta realidad social. De esta realidad social, dirían algunos, polarizada. Ok, hay un polo alto y un polo bajo, ¿no? Pues sí está polarizada, nada más que aquí la polarización es muy desigual, porque en la base están decenas de millones de personas. La inmensa mayoría está con el proyecto que favorece a las clases dominadas, a las clases subalternas. En cambio, son unos cuantos los que están apoyando los intereses de las clases dominantes. Claro, arriba hay más digamos, unión política, ¿no? Se ponen más de acuerdo. ¿Por qué?
porque a las clases acomodadas, a los plutócratas, a los ricos, los une su amor por el dinero, su amor al dinero. Entonces, claro, ¿no? Pues hacemos una sociedad anónima, hacemos un fideicomiso, ¿no? Y nos vamos enriqueciendo nosotros, pero nosotros, los de abajo, no. Ajá. En cambio, en la clase media y en las clases bajas, en las clases más pobres, no los une el amor al dinero. Los separa de alguna manera las diferentes necesidades materiales, intelectuales y afectivas, emocionales, que puede tener cada grupo, cada etnia, cada región, cada familia o cada individuo, ¿no? Por eso es más difícil que la izquierda se ponga de acuerdo que la derecha. La derecha actúa monolíticamente. Para muchos, pero no la mayoría, para muchos, los de la clase alta son los que deben de gobernar. Esa es la aristocracia, el aristos, ¿no? Los que están arriba y que tienen prestigio, riqueza, poder, que imponen conceptos de belleza, de educación, ¿no? Pues claro que son fuertes porque están muy sólidamente unidos por su interés al dinero. Pero al final de cuentas está el interés por el dinero, ¿no? Y abajo no es así. Sí, hay interés por el dinero, por supuesto que sí. Pues es el medio de intercambio por excelencia, ¿no? O sea, aquí prácticamente hay que comprar casi todo, ¿no? Sin embargo, sobre todo en las clases más populares, rurales, campesinas, indígenas, en fin, también producen muchas de sus cosas. La familia, el pobre, el padre, la madre, los hermanos, producen sus cosas, producen sus alimentos, producen sus materiales para cocinar, cortan leñas, cocinan con leña o con carbón, ¿no? Entonces, muchos de sus satisfactores básicos los producen ellos mismos. No así los de la clase alta. Entonces, por eso es a veces un poco más difícil encontrar la unión en las clases bajas, ¿no? Una conciencia de clase generalizada, cosa que ha estado, pues de alguna manera logrando López Obrador a través de sus mañaneras y a través de las muchas medidas de beneficio popular que ha impulsado su gobierno. Viene la Navidad. La Navidad es un momento para mí terrible en la clase en la que estoy, porque se exacerba el individualismo, ¿no? Y empiezan las competencias entre los vecinos, a ver quién tiene el arbolito más bonito, a ver quién pone más nacimientos, a ver quién te pone más lucecitas, ¿no? A ver quién pone el muñeco inflable más grande, ¿no? A ver quién recibe los mejores regalos, ¿sí? Y esto, pues, evidentemente no va con el espíritu, con la esencia del mensaje cristiano, ¿eh? No es que yo sea cristiano, yo soy ateo, absolutamente ateo. Dudo, no estoy seguro, no sé si Cristo existió, pero si existió, fue un gran hombre, un gran humanista, y de alguna manera fue un tipo comunista. Él buscaba el bien común, comunista, ¿no? No el bien individual. ¿Ok? Entonces, bueno, otra, no voy a mencionar mucho, pero otra cosa que también se podría comentar es el fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Cómo se manifiesta el fútbol en estos términos entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Pero a lo mejor eso lo dedico para otro video que ojalá sea pronto. Espero que así sea. Bueno, este desordenado planteamiento sobre la desigualdad social seguramente será complementado con otros, pero eso ya lo veremos más adelante. Si llegaron hasta acá, se los agradezco mucho. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que le pongan like, me hace mucho bien. Y si lo creen pertinente, compártanlo con las personas que ustedes crean pertinente.
¿Ok? Gracias, nos vemos, espero que pronto.